Doctor Cruz. Por cierto, todo lo que cuenta el doctor Natalio Cruz aquí, luego lo pueden ustedes, esas y otras cosas, consultar y comprobar en su página, que es nataliocruz.com. Hoy nos prometía la semana pasada hablar de la excitación femenina, que como todo tiene sus trastornos también. Hacia arriba y hacia abajo, supongo. Sí, efectivamente, es un mundo apasionante la excitación. La función sexual femenina yo diría que es la gran desconocida. Llevamos muchos años, ya casi 20 años, hablando de problemas de erección, problemas masculinos. Se habla muy poco de trastornos femeninos. La fase de respuesta sexual femenina básicamente tiene una fase de deseo, de ganas, de ilusiones, de pensamientos, de fantasía sexual, es decir, de deseo sexual. La segunda fase es la excitación y la última será el orgasmo, ¿verdad? Alcanzar el orgasmo y que el orgasmo sea de buena calidad. Pues hoy vamos a hablar de la fase de excitación. Ajá. Y si no hay ninguna alteración orgánica de las estructuras femeninas, entonces hay que pensar en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Sí, bueno, es curioso porque en el fondo y en la forma, digamos, fisiológica no somos tan diferentes hombres y mujeres. ¿Cómo se produce una fase de excitación? Lo primero que tiene que haber es esa fase de deseo, lógicamente, que nos lleva a recibir una serie de señales que nos llegan del cerebro, que pueden ser visuales, que pueden ser incluso olfatorias, pueden ser sencillamente que hay una escena que a la mujer le está resultando erótica, ¿no? Es un estímulo central neurológico, digamos nervioso, que se vehiculiza a través de los nervios a la zona genital, y allí lo que va a aparecer es lo mismo que aparece en el hombre, un aumento de llegada de sangre a la zona de vagina, del clítoris, a los músculos pubococígeos, es decir, la zona del introito de la vagina, toda la zona genital, digamos, le llega muchísima sangre. Y eso va a hacer que haya un aumento de turgencia del clítoris y de los labios, es decir, de la zona del interior de la vagina y del clítoris. El clítoris no es solamente lo que vemos externamente, lo que se ve cuando se explora a una mujer, sino que además hay unos cuerpos del clítoris que se meten hacia el interior de la vagina y que también aumentan de sangre. Tiene un tejido eréctil muy parecido al que tiene en el pene, pero que también se ingurgita, que se aumenta cuando esa llegada de sangre masiva pues hace que se llenen esos cuerpos esponjosos. Ajá. Trastornos. El trastorno de excitación subjetiva. Sí. ¿Es falta de placer, falta de excitación, falta de qué? Sí, digamos que para que se dé un trastorno desde el punto de vista sexual tiene que reunir tres condiciones fundamentales. Lo primero es que sea persistente, recurrente, que se mantenga en el tiempo, no que un día por casualidad tenga, por ejemplo, sería el equivalente al típico gatillazo que tiene un hombre, ¿no? Bueno, pues si una mujer un día no se excita, no pasa nada, es algo persistente y recurrente. Por otro lado, que sea incapaz para mantener o lograr esa excitación sexual suficiente pues, para que la relación sea satisfactoria, es decir, que falte esa excitación. Y por último, que eso además le cause algún problema a la mujer, ¿no? Porque tiene que ser que le cause pues cierta angustia o problema, o que eso le esté dando trastornos de pareja, etcétera. Y desde el punto de vista, digamos, académico o médico, nosotros dividimos entre dos grandes tipos de trastornos. Unos que son subjetivos y otros que son objetivos, es decir, unos que son más bien de aspecto psicológico, percepción subjetiva de falta de excitación subjetiva, y otra de falta de excitación a nivel del área genital, que sería más bien la objetiva. Ajá. Luego, las causas multifactoriales, claro, como todo. Factores biológicos, por ejemplo, vasculares, neurológicos, ¿cuáles? Claro, o sea, puede haber una sensación, o sea, la sensación de la señora de que yo tengo muchas ganas, pero luego, digamos, a nivel genital no respondo. Aquí no pasa nada. Aquí no respondo, efectivamente. O lo contrario, es decir, yo tengo sensaciones muy buenas, pero bueno, luego por lo que ocurre, por lo que sea, no me llega. La parte orgánica, la parte física, sabemos que yo hablo mucho de medicina sexual porque hay un buen componente orgánico, físico, curable dentro de los trastornos psicológicos, dentro de los trastornos estos que siempre se ha pensado que son psicológicos, trastornos de excitación. ¿Por qué?
Pues porque, como hemos dicho, tiene que haber un importante aporte de sangre. Cualquier patología que haga que disminuya el aporte de sangre, como por ejemplo una hipertensión, una diabetes, una arteriosclerosis, una patología, digamos, de circulación general, va a hacer que llegue menos sangre a la zona genital. Y aunque haya una buena excitación subjetiva, es decir, la mujer tenga ganas, su marido, bueno, entre comillas, vamos a decirlo vulgarmente, le pone, pues llega un momento que su vagina, su introito, su zona de clítoris no responden porque no tiene un aporte de sangre suficiente. Ajá. Que eso, fíjate, se lo puede preguntar a una mujer y no saberlo, no haberlo conectado con una hipertensión que no había. Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar un diabético tiene problemas de erección, o bueno, es más probable que tenga problemas de erección a largo plazo. Por ejemplo, un señor que le faltan hormonas, es lógico que tenga peor respuesta sexual. Bueno, ¿por qué no pensamos exactamente igual? Sabemos que hay una cosa que se llama el síndrome metabólico, que es una obesidad junto con hipertensión, con trastornos hormonales, que estos están relacionados íntimamente con trastornos sexuales masculinos. Pues bien, las mujeres con síndrome metabólico se han demostrado también, es decir, obesidad, aumento de disminución de testosterona, es decir, problemas de estos de hipertensión, de falta de riego vascular, se ha visto que tienen peor respuesta sexual y concretamente se excitan peor. Aunque a nivel psicológico o, digamos, emocional estén muy excitadas, pero luego su vagina, su introito no responde, no lubrica bien, no aumenta la cantidad de sangre. Ajá. ¿Y los neurológicos? Los neurológicos están muy relacionados no solamente con patología neurológica, como puede haber esclerosis múltiple, lesiones medulares, patología neuropática periférica, como por ejemplo, una vez más, la diabetes, sino que además puede haber algunos daños relacionados con cirugía. Por ejemplo, una histerectomía normal, una histerectomía al uso, esa posiblemente no va a causar trastorno. No va a dar trastorno en la respuesta de excitación. Pero si hacemos una histerectomía radical, y si lo que teníamos en vez de un mioma, por ejemplo, era un cáncer de útero, pues entonces sí, hay que ser muy radical y se van a dañar los nervios que conectaban, los que decíamos al principio, que conectaban el cerebro con la vía genital. Y por tanto, al dañarse esos nervios, nunca llegará la señal que hace ponerse en marcha la llegada de sangre. Claro. Luego hay factores endocrinos y factores psicosociales. La menopausia, ¿de qué manera influye? La menopausia es un momento crítico en la mujer. Hay que decir que, a diferencia del hombre, en el hombre no hay una menopausia como tal, no hay una andropausia como tal, es decir, no hay una caída brusca, sino que hay una caída paulatina del nivel de hormonas. En la mujer hay un momento a partir del cual fracasa, digamos, la producción por el ovario de hormonas. Y en ese momento va a bajar bastante, digamos, la textura, la normalidad que tienen los genitales, y va a bajar también la producción de testosterona y de estrógenos. Entonces va a caer lo que es la función sexual, la excitación, en definitiva, sigue apeteciendo, puede haber todavía ganas, pero va a haber una mala respuesta a nivel genital. Se puede solucionar con tratamientos naturales, se puede solucionar con tratamiento de reemplazo hormonal, y no olvidemos hoy día que una menopausia aparece hoy en una edad que hay muchas mujeres que son sexualmente activas hasta por 80 años, ¿no? Sí, sí. Y que hoy día aparece la menopausia, pero queda mucha vida por delante, quedan muchas relaciones. Hoy día una señora con menopausia se está yendo de crucero con su pareja y se lo está pasando estupendamente. Entonces, no tenemos por qué renunciar a esa sexualidad y a corregir esos niveles hormonales que, por otra parte, pues van a ser realmente mucho más satisfactorios, ¿verdad? Bueno, y luego los traumas sexuales que alguien tenga, la depresión, la ansiedad, cualquier otro cuadro de ese tipo, influirá. ¿De qué manera? Eso ha sido la excusa clásica. Cuando una mujer llega a algún médico o algún psicólogo y le cuenta que tiene un problema de excitación, con demasiada frecuencia lo que hacen es decir: chica, esto es un problema psicológico, relájate, que esto son unos traumas, y se empiezan a buscar factores. Es decir, es cierto que hay factores primarios, hay factores situacionales, factores como un problema de pareja, una ansiedad, problema laboral, el problema de los hijos, la depresión, todo eso afecta. Pero tampoco podemos caer en la tentación de atribuir a estos factores psicológicos todo el problema, porque, como hemos visto, incluso, por ejemplo, una incontinencia de orina,
Cuando la incontinencia de orina está presente, hay escapes de orina, sexualmente para la mujer eso es vergonzante, le da un poco de vergüenza, no se va a excitar exactamente igual, pero es que incluso cuando reparamos esa incontinencia a veces se puede dañar algún nervio. Claro, y entonces ya tenemos doble factor, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hablar de lo que es medicina sexual. Es decir, los tratamientos siempre deben ser combinados desde el punto de vista de asesoría psicológica o, digamos, apoyo psicológico, pero también desde el punto de vista médico. Bueno, todas las consultas que quieran hacer, todo lo que quieran conocer en nataliocruz.com encuentran estas y otras explicaciones. Doctor, la semana que viene más. Muchas gracias, Carlos. Buen día a todos y buen sexo a todos.